En esta presentación voy a hablar de la reforma agraria. Para empezar, comenzaré con el texto La tierra y las reformas agrarias en América Latina, una mirada al pasado y perspectiva, de Gómez, de 2018. Las reformas agrarias en América Latina han sido de gran importancia, principalmente durante el siglo XX. Tras la conquista de América se crearon desigualdades en la distribución de tierras, debilitando a gran parte de la población. Los latifundios se fortalecieron y los minifundios sufrieron debilitamientos. Para poder hacer frente a estas distribuciones extremas se establecieron las reformas agrarias. Estas se dividen en tres grupos: las reformas clásicas, formadas por los procesos en México, Bolivia y Cuba, la cual es importante para el impacto en Estados Unidos. Por otro lado, las reformas masivas, abarcando las reformas de Nicaragua, Guatemala, Chile y Perú. Y finalmente, las reformas tardías, incluyendo Brasil, Venezuela, Paraguay y nuevamente Bolivia. En conclusión, las reformas agrarias continúan hasta el día de hoy con mucha fuerza, reduciendo masivamente la desigualdad territorial. La situación en la década de los años 60 no tiene que ver con la actual. Hoy en día el nivel de concentración y extranjerización de la tierra es mayor y distinta, por un uso más eficiente de los recursos productivos. Asimismo, la reforma agraria se trataba de una construcción social de la realidad. Actualmente existen directrices voluntarias elaboradas por la FAO, normas internacionalmente aceptadas, que el gobierno tiene en cuenta al tomar distintas medidas, por lo que para avanzar con el desarrollo del país se esperan tener en cuenta estas directrices. En cuanto al autor del texto, Gómez establece que Cuba es uno de los territorios en los que la reforma se caracteriza por su carácter simbólico y su impacto en otros países, como es Estados Unidos. En cuanto al autor Ceome, uno de los factores para que se atendiera a este problema de desigualdad territorial fue el reconocimiento de Estados Unidos de la gran necesidad que tenía América Latina de acabar con esa desigualdad, por lo que se firma el Acuerdo de Punta del Este, acuerdo que se nombra en la época de la reforma agraria cubana. Como dictamina Gómez en este texto, el desafío ahora es avanzar imaginativamente en su aplicación de estas directrices voluntarias. El autor establece que lo importante de estas directrices no es que se tengan que cumplir o no, sino que proponen medidas para negociaciones y conversaciones entre distintos actores para que se pueda llegar a acuerdos y tomar distintas decisiones. Son estas directrices las que animan a los distintos actores internacionales a participar y a apoyar estos mecanismos. Es por ello que es importante que en el futuro se mantengan las conversaciones y negociaciones siguiendo los métodos que establecen las directrices voluntarias. En cuanto al segundo texto, Types and Consequences of Land Reform in Latin America, de Jambry, 1978, este texto, para empezar, califica la reforma agraria dependiendo de cuál es su punto de inicio y el del final. Los determinantes de estos puntos son el latifundio precapitalista, el latifundio capitalista, llamado también Juncker Road, y finalmente la agricultura comercial. Asimismo, existen tres causas determinantes para que se estanque la agricultura. El primero es la necesidad de que exista un mercado de comida y alimentos a bajo precio, a causa de una población con bajos recursos y alta tasa de pobreza. El segundo consiste en la desigualdad de clases sociales y finalmente el uso de métodos arcaicos y antiguos de producción, como puede ser la esclavitud moderna. En conclusión, para que exista un cambio, la reforma tiene que consistir en desvincularse de estas tres características. Finalmente, en cuanto a las observaciones realizadas en el texto, se puede establecer que la reforma agraria puede mejorar el empleo e incrementar bienes industriales, pero no a un nivel muy significativo, sino más débil. Por otro lado, la política junto a la reforma agraria tiene un importante efecto en la estabilidad de las distintas regiones. Y por último, se ha dictaminado que con la reforma agraria no se puede eliminar el determinante de que exista un mercado de comida barata, en consecuencia de la pobreza y de la alta tasa de pobreza que existe en la población. De Jambry en este texto se centra mucho en los problemas internos estructurales de América Latina y los determinantes que existen para que la agricultura quede estancada. Asimismo, analiza las causas que causan la desigualdad en el continente. Es Prebisch, en su texto, quien se adentra en los problemas principales que sufre América Latina, coincidiendo con de Jambry en que una de las causas más importantes es la diferencia de clases sociales.
El primer autor declara la notable distinción entre las ventajas que la productividad ha logrado en la periferia y las que ha logrado en las ciudades grandes, creando dos niveles de vida completamente extremos. El segundo autor recoge esta idea y la implementa como una de las claras razones por las que la reforma agraria puede encontrarse con diversos obstáculos. Por otro lado, una de las causas que establece Jambrik por la que la reforma agraria se ha ido complementando con mucha lentitud es la bajada de producción ocurrida en el continente. El autor Zoeme es quien explica que con la bajada de la producción y con el aumento de la población por la migración, la industrialización es afectada junto a servicios básicos como la educación, el agua potable y etc. En cuanto al desarrollo económico y al avance de la reforma agraria, este autor insiste en que a pesar de que el proceso de acabar con la desigualdad sigue activo en todos los países latinoamericanos y muy presente en la actualidad, no se van a crear nuevos procesos de reformas agrarias en consecuencia de la bajada de producción que está habiendo. Del mismo modo, el persistente problema con la alta tasa de pobreza rural que afecta a los mercados de comida barata es otra de las causas por la que la reforma agraria está siendo un proceso lento y complejo. Por último está el texto The Process of Land Reform in Latin America, de Zoeme, de 1968. Este texto habla de la distribución de tierras y propiedades en América Latina, el cual ha sido uno de los mayores problemas de las últimas décadas. Grandes haciendas eran propiedad de una pequeña parte de la población, dejando así un pequeño porcentaje de tierras a una gran cantidad de personas. Asimismo, la migración de los campesinos sin tierras a las grandes ciudades en la época de los 60 incrementó la tasa de pobreza y la dificultad de obtener servicios básicos y necesarios. Para solventar este problema se establecen las reformas agrarias. La expropiación y reasignación de tierras y propiedades tiene que ser un proceso rápido, masivo y drástico. Existen factores legales, técnicos o administrativos que pueden paralizar el proceso, así como el conflicto por el aumento de los gastos a causa de las compensaciones a los dueños de las propiedades expropiadas. El sistema judicial y los abogados, que ejercen un rol importante en el proceso, pueden tener un punto de vista antiguos en cuanto a la reforma agraria, siendo ineficientes y no competentes para ejercer su función. En conclusión, la reforma agraria se considera un proceso largo y complejo. A pesar de que se trata de un proceso que beneficia positivamente a las distintas regiones, quedan muchas mejoras por establecer y mucho camino por recorrer. De acuerdo con lo que explica Zoeme en su texto, la distribución de las tierras ha sido uno de los mayores problemas que han sufrido los países latinoamericanos en las últimas décadas. En el contexto de las propiedades rurales, la repartición de las tierras entre los granjeros antes de la reforma era completamente desigual. Solo un pequeño porcentaje de campesinos de alta clase poseían el 80% de las tierras, creando una situación de inestabilidad e inseguridad en el resto de la población. Como establece Gómez en su texto, en la década de los 60, tras la conquista de América, este sistema de tenencia de tierra aumentó esa situación de extremos que se estaba creando, estableciendo las grandes haciendas a los conquistadores de alto rango y las propiedades más pequeñas a los conquistadores de menor nivel. Como establece el autor, a pesar de tratarse de un proceso y una reforma que ha ido evolucionando y mejorando a lo largo de los años, Zoeme sigue creyendo que siguen existiendo problemas para acabar con estas desigualdades en la esfera agrícola. Este señor deja la puerta abierta a nuevas soluciones para solventar los importantes problemas que están sin solucionar y poder impulsar el desarrollo económico en América Latina. Uno de los grandes problemas a destacar es la lentitud y complejidad de este proceso. Para que se agilice esta reforma es importante que tanto los abogados como el sistema judicial se vayan concienciando e informando sobre la actual reforma agraria y resulten competentes en sus roles. Asimismo, para que exista un cambio social junto a un progreso económico de las regiones latinoamericanas, es importante impulsar la entrega de títulos que aseguren la propiedad de las tierras rurales, creando mayor seguridad en el dueño y un incremento de estabilidad en la economía y la industrial. Por lo que en conclusión de los tres textos podemos concluir diciendo que la reforma agraria ha sido un proceso muy importante en Latinoamérica y aunque quizás en algunos momentos no ha podido resolver la mayoría de los problemas, poco a poco va avanzando y es un problema que se tiene en mente hoy en día.